registros de corral y me voy a regresar porque necesitamos checar. ¿Quién sabe por qué no me guardó los cambios previos? Denme un segundo. Muy bien, vamos entonces a consolidar el conocimiento respecto a registros de corral, ¿no? Los registros de corral, cuando la cerda va al área de servicios, imprimo esta hojita o con el diseño que ustedes quieran, lo importante es la información que va a contener y la voy a poner esa hojita, de preferencia en un cubre hojas, no enmicado porque obviamente no podrían hacer las anotaciones conforme va pasando el tiempo. Y esto lo ponen pues junto al corral, en la parte de enfrente si les queda más cómodo o en la parte posterior. Lo más común y correcto es ponerla en la parte frontal. ¿Se acuerdan que habíamos hecho 2 ejercicios de registros de corral? El primero de ellas era del primer parto, que empezaba en el día 1, y del día 1 hacia adelante íbamos a utilizar números consecutivos. Para el ejercicio número 2, que era segundo parto, el inicio del ciclo productivo del segundo parto, teníamos un intervalo de 7 días, si no mal recuerdo, 7 días de destete a presentación de estro, o era de 5, ya no me acuerdo. Me acuerdo que era la hembra Landra 122 y que teníamos que partir para el tercer registro de la fecha de destete del registro previo, ¿de acuerdo? Esto fue la tarea que me enviaron y que les pediría que lo resolviéramos nada más para asegurar que todos tienen los mismos valores. ¿Me ayudas, Jimena? ¿Cuántos días habíamos quedado que iba a haber de días de destete? Los días que transcurrían desde el destete hasta la presentación de estro o servicio. ¿Cuántos días, Jimena? 7. ¿Eran 7? Ok. Ok, 7 días. ¿Qué macho era? El H5. Bueno, El H5, ¿verdad? sí. Ok, entonces el Hampshire número 5. Gustavo, ¿cuál era la fecha de servicio? ¿Qué fecha para el inicio de este tercer registro de producción? Es decir, estamos iniciando el tercer ciclo productivo de la cerda. Teníamos que contemplar los días de destete a presentación de estro y la fecha del destete anterior. ¿Qué día era la fecha del destete anterior? El destete anterior era en el día 282, más 7 días, entonces la fecha de servicio era el día 289. Perfecto. 289. Exactamente esta es la fecha de servicio. Día 289. De aquí parte todo nuestro registro de producción del tercer ciclo productivo de la hembra Landras 122. Paola Barrientos, ¿me podrías decir qué te salió en fecha de entrada a maternidad? 396. ¿Te acuerdas cómo lo sacaste, Pau? Sumando 107 días a la fecha de servicio. Exactamente, 107 días porque la gestación dura 114 y 7 días antes la llevamos a maternidad. Esa es la fecha de entrada a maternidad. 7 días para que se adapte.
Aldo, ¿la fecha probable de parto cuál sería? Voy. La fecha probable de parto sería el 289 más 114. O a este nada más le sumamos 7, ¿no? Da lo mismo. Estamos hablando del mismo periodo productivo, que es la gestación. Sí, sería el 403. Gracias, Aldo. 403. Mariana, ¿cuál sería la fecha de parto? 403. 403. El número de parto, Itzel, de esta hembra. El número de parto de esta hembra, Itzel, ok, Amairani. Tercer parto. Muy bien, aquí podemos poner, bueno, número de dosis, ¿cuántas pusimos, perdón? Dos. Fecha de baño y de desparasitación, Abigail, ¿cuál fecha sería? Baño y desparasitación. 396, nos contesta en el chat. Ok, 396 sería el baño y desparasitación. Acuérdense que la llevamos de gestación a maternidad y debe llegar limpia, entonces antes de que llegue a maternidad la bañamos. Diagnóstico de gestación a los 21 días, Laura. Diagnóstico de gestación a los 21 días, Laura Martínez. Ok. Elsa, diagnóstico de gestación a los 21 días, ¿cuál sería? 310. 310. Lo que hiciste fue sumarle 21 días a la fecha de servicio, ¿de acuerdo? A 289. Y ahí nos salen 310. Perfecto. Diagnóstico de gestación a los 45 AD. ¿Cuál sería AD? Diagnóstico de gestación a los 45 días. Son 448. Ok, 448. A ver. No. ¿Sabes por qué no? Porque estás tomando como referencia la fecha de parto y acuérdense que estamos haciendo diagnóstico de gestación. Tenemos que tomar para esto la fecha de servicio AD. Entonces, Serían 334. exactamente, 334. El diagnóstico de gestación por ultrasonido a los 45 días de gestación. Entonces me fijo en la fecha de servicio y le sumo 45. Fecha de destete, Roberto. ¿Se acuerdan cuántos días pusimos? 25. 24. 24, ¿verdad? ¿Cuál sería, Roberto, la fecha de destete?
aquí. Fecha de destete, Roberto. Si el parto fue el día 403 y tenemos 24 días de lactancia, ¿cuándo desteto? Carlos, ¿cuándo desteto? El 427. Exacto. 427. Muy bien, ahora nos vamos con los lechones. Ya les digo que en teoría había guardado el archivo con los ejercicios que hicimos ayer y no está. ¿Me recuerdan cuántos lechones había, por favor? 10. Ok, entonces había 10 lechones. ¿Qué les salió en peso al nacimiento? ¿Cuál es el valor de peso de la camada al nacimiento? 11. 11. 11 11. kilogramos. Y peso promedio de lechón, ¿cuánto les dio? 1.22. 1.22. Ok, perfecto, 1.22. ¿Cuántos lechones lograron destetar? 8. 8. Ok, entonces 8 destetados. ¿Qué peso de la camada del destete tuvieron? 47.7. 47.7, perfecto. Entre 8, ¿qué promedio al destete? ¿Qué peso promedio al destete tuvieron? 5.96. 5.96. Muy bien. Fecha de aplicación de hierro, Abigail, ¿cuándo sería? ¿406, es decir, 3 días después del parto? Fecha de la castración, César. Fecha de la castración, 403, exacto. Las vacunas, ¿quién me ayuda con las vacunas? Es que minimizo la pantalla. ¿Quién me ayuda con las vacunas? Ale, las vacunas, la primera vacuna se aplica al día 368 y la segunda vacuna 382. Gracias, Ale. Listo. Lechones nacidos totales, 10. 10 totales. Vivos, 9. muertos, 1. momias, pues no se reportaron. Destetados, 8. perfecto. Entonces, ya tenemos nuestro tercer registro de producción. Y si tuviera un ciclo productivo más, es decir, un cuarto parto, un quinto parto, un sexto parto, necesitamos tener pues cada uno de estos registros de corral, ¿de acuerdo? Con respecto a los registros de corral, que son los individuales de la hembra que la va acompañando a lo largo de su ciclo productivo, ¿alguien tiene alguna duda? Héctor, cuando en el calendario se llega al día 1000, ¿se regresa al 1 o por qué son 1000 días? Sí, de hecho, ¿se acuerdan que habíamos comentado que el ciclo productivo duraba 140 días? Es decir, empieza aquí y termina aquí. Cuando empieza una granja, necesitan ustedes
empezar con el primer ciclo productivo, el calendario de los 1000 días, el calendario porcícola. Y cuando termina, idealmente ustedes tienen que iniciarlo nuevamente. ¿Con qué intención? ¿Se acuerdan que hablamos de el porcentaje de reemplazos? En el caso de los sementales, 40%, 50% de ellos tiene que ser reemplazado por cerdos nuevos. Y en el caso de las hembras, ¿alguien recuerda qué porcentaje de reemplazos usábamos? Alrededor del 30-35% es el reemplazo de las hembras. Cuando ustedes utilizan un calendario de los 1000 días, forzan un poco a que se dé este reemplazo, este porcentaje de reemplazos. Si ustedes se van con el calendario normal, lamentablemente hay quienes no lo usan. Hay granjas que pueden tener hembras de 8 partos, 9 partos, 10 partos. Pero lo ideal es apegarte al calendario de los 1000 días, porque cuando se termina, indica que todo tu lote inicial ya debió haber sido reemplazado. O sea, todos los que compraron al iniciar la granja durante los 5 periodos, después de 3 años ya debió haber sido reemplazado. 1000 días entre 365 les da 1050 días, bueno, más o menos, ¿no? Cerca de 1050 días. Quiere decir que pasó un año y tuvieron 2 partos o 2.4 partos. En el segundo año, es decir, de los 366 días que empieza el siguiente año, tuvieron otros 2 o 2.4 partos. Y el tercer año ya tendrían que pensar en tener todo el lote inicial, todas las hembras, si fueran 2000 la granja, reemplazado. Por eso sirve el calendario de los 1000 días. Y empezar pues prácticamente con nuevas hembras. Eso es lo que busca el calendario. Por eso está con respecto al ciclo productivo y a la vida productiva de los animales. Sí, me comenta Aldo, los porcentajes de reemplazo de los animales, en el caso de los sementales, un rango puede ser del 40 al 50%, ¿no? Si tengo 100 sementales en un año, que prácticamente lo da el calendario de los 1000 días, en un año, bueno, el calendario de los 1000 días lo da más para las hembras, porque si no tendríamos que reemplazar más cerdos, más sementales. Pero en un año el 40 o 50% de mis sementales se tienen que ir y llegar nuevos. Y en el caso de las hembras de 30 a 35%. Sí, de nada, Aldo. ¿Alguna otra pregunta de registros de producción de corral? En la parte de lechones nacidos momificados, ¿está bien si le ponemos 0 o lo dejamos en blanco? Cualquiera de los dos está bien, Mariana. Ok. Sí, cualquiera de los dos está bien. Muy bien. Si les parece, entonces, avanzamos con registros de oficina. Los registros de oficina conjuntan toda la información de estos registros individuales de corral, ¿de acuerdo? Y nos sirven para varias cosas. Ahorita vamos a ver. Ustedes pueden hacer promedios anuales, por ejemplo. Ustedes pueden agarrar el registro de todas sus hembras y evaluar un solo parámetro. Imaginemos fertilidad de todas mis hembras.
van a sacar un promedio y se van a dar cuenta por mes o por año qué tan buena fue la mortalidad o qué tan mala fue la mortalidad. Lo importante de los registros de oficina es que siempre serán valores promedio de un lote productivo o de un periodo específico. Pero finalmente son los mismos valores que tenemos en los registros individuales, pero promediados. Cuando ustedes dicen, a ver, vamos a evaluar a esta hembra, la hembra Landra 122. Imagínense que ya tenemos 6 partos. Podemos ver y hacer una gráfica de cuántos lechones tuvo el primer parto, segundo parto, tercer parto, cuarto parto, quinto parto, sexto parto. Y puedo evaluar, un parámetro de una hembra. Cualquier parámetro. Pero también lo que pueden hacer es evaluar a los sementales. Y ustedes podrían preguntarse, ¿pero cómo evalúo un semental? Identifico los registros de producción de todas las hembras que fueron inseminadas o montadas con ese semental. Y entonces lo que hago es, ok, todas con este semental, voy a evaluar el número de lechones nacidos vivos y el peso promedio de la camada. Por ejemplo, resulta que este semental tuvo con todas estas hembras un promedio de, no sé, 11.5 lechones nacidos vivos con un peso un peso al nacimiento de 1.6 y un peso al destete de 6.8. Perfecto, parece que fue un buen semental. Lo comparo con otro semental, con las hembras que inseminaron en ese mismo periodo, y no tiene 11.6, tiene 9.8 de lechones nacidos vivos y peso promedio al nacimiento de 1.4. ¿Qué quiere decir? Que el primer semental fue mucho mejor. Estoy utilizando el registro de producción de la hembra, el de corral, pero evalúo a un semental. Para eso nos sirve un registro de oficina. La historia de la cerda es uno de los ejemplos, ya se los comenté, puede ser a través de las diferentes etapas productivas o en un periodo, ¿no? A lo mejor ustedes deciden evaluar todos, pero en un parto, durante un ciclo productivo. Otro ejemplo, pues ya se los comenté, creo, es el acumulado. O sea, finalmente ustedes evalúan los registros de corral de un grupo de hembras de interés para identificar el desempeño productivo de ese grupo de hembras, con el fin que ustedes quieran. Los registros de oficina deben tener estos parámetros, o sea, deben contemplar en el formato del registro de oficina, deben captar estos parámetros, esta información. Días de destete a primer servicio, días de destete a servicio efectivo, lechones nacidos vivos promedio, promedio de lechones nacidos totales, peso individual al nacimiento, días de lactancia, cuántos días duró el ciclo productivo, muertos en lactancia en promedio, promedio de donados o adoptados. Me voy a detener un momento en porque no lo hemos visto. Normalmente las cerdas tienen 12 glándulas mamarias, ¿de acuerdo? Pero hay hembras, muy prolíficas. Son muy prolíficas y pueden tener 15 lechones. De tal manera que si solamente tienen disponibilidad para 12 lechones, lo ideal es que los donemos.
que los donemos esos 3 lechones sobrantes, de acuerdo a su número de glándulas mamarias, a otra hembra. Y obviamente la hembra que adopta a los lechones, pues puede tener las mismas 12 glándulas mamarias, pero a lo mejor tuvo 8 lechones. Entonces, esos son cerditos donados y cerditos adoptados. ¿Cuántos lechones en promedio destetaron? ¿Cuál fue el peso de la camada al destete? El peso total de la camada al destete. Lechones destetados por cerda al año. Y número de partos por año. Esto es un ideal de parámetros que van a captar ustedes en su registro de oficina. No vamos a ver registros económico-administrativos, como se los había comentado. Eso están planteados en la asignatura Medicina y Zootecnia Porcina 2 y en Administración de Empresas Porcinas, que es otra materia. Aquí nos enfocamos más pues a la parte de historia, zootecnia y registros de producción. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que cuando están viendo la parte administrativa, la parte económica de su granja, deben contemplar todo lo relacionado a ingresos y egresos, ¿de acuerdo? Gastos fijos, gastos variables, semovientes, absolutamente todo lo relacionado a números e inventarios lo van a ver en registros económico-administrativos. Esto es déjenme agarrar una base. Ok. Esto que está aquí es un ejemplo de un registro de oficina en donde podemos ver información acumulada. Aquí el ejercicio lo vamos a hacer con una hembra y es la hembra Landras 122, ¿de acuerdo? Landras 122. Landras. Procedencia, pues a lo mejor es de la empresa Genus o cualquier empresa que venda genética. La edad de la hembra, pues a lo mejor la hacemos, me refiero en el tercer parto, en el sexto parto, tenemos que especificar la edad de la hembra. Fecha de ingreso. El día 1, y aquí mismo voy a poner que a lo mejor fue por poner nada más un ejemplo, el 20 de agosto del 2021. Les voy a pedir su apoyo para que vayamos llenando los datos del primer parto. Se regresan a su formato de primer ciclo productivo, primer parto. Y si vemos el parámetro en ese formatito del primer ciclo productivo, días de destete a primer servicio, pues no tenemos un destete previo, ¿de acuerdo? Porque venía como una hembra de reemplazo y no venía de un destete. Entonces aquí no ponemos nada.
Días de destete a servicio efectivo, no venía de ningún destete. Lechones nacidos vivos. ¿Quién me ayuda con cuántos lechones nacidos vivos tuvimos en el primer parto? 11. 11. ¿Saben qué? Perdón. ¿Pueden copiar este formatito un par de veces? ¿Lo pueden copiar antes de que lo empiecen a llenar para que no estén, digamos, haciendo el formato y llenándolo? Damos, no sé, 5 minutitos, ¿no? Para que lo llenen, por favor, o para que lo copien.
Ya o nos esperamos unos minutitos más. Solo me faltan las últimas. De acuerdo, sí, nos esperamos un momento. ¿En procedencia qué dice, doctor? ¿Llenos? Sí, la empresa Genus es una Ah, casa ok. genética que vende cerdos. Ah. Ajá. Ya, continuamos. Ya todos tienen el formatito. Sí, ya. Y ya. Perfecto. Entonces, ahora sí, rescatamos la información anterior, me refiero el formato que estábamos revisando, el del ciclo productivo 1. ¿Y quién me dice cuántos lechones nacidos en total teníamos? 13. 13. Peso
individual al nacimiento, el que es peso promedio, ¿cuánto era? 1.23. 1.23. ¿Cuántos días de lactancia dimos en este primer ciclo productivo? 21. Ok. Y tenemos que calcular nosotros el día del ciclo productivo, ¿de acuerdo? El día del ciclo productivo es, ¿tuvimos destete previo? No, ¿verdad? No tuvimos destete previo, aquí lo especificamos. Pero después, ¿qué sigue de los días de destete a servicio que no tuvimos? La gestación. ¿Cuántos días de gestación tuvo esta cerda? 114. Y por último, el último parámetro del ciclo productivo es la lactancia. ¿De cuántos días fue la lactancia en el primer ciclo productivo? 21. ¿Su primer ciclo productivo de cuántos días fue? 135. Exactamente. 135 días de su ciclo productivo 1. Muertos durante la lactancia. ¿Cuántos tuvimos? 2. 2 muertos durante la lactancia. Donados o adoptados, 0. Lechones destetados, 9. 9, ¿verdad? Peso individual al destete, 6.16. 6.16. Sí. 6.16. Perfecto. Ahora nos vamos con esta sección que sería la producción acumulada. Sin embargo, algo importante aquí es que no podemos sacar promedios. Pues porque no tenemos dos valores, es decir, solamente tenemos el valor del parto 1, todavía no tenemos los datos del parto 2 para llenar esta columna. Entonces, nacidos vivos promedio, pues tenemos el mismo valor. Nacidos totales promedio, ponemos el mismo valor, de arriba me refiero. Peso individual, 1.23. Lechones destetados promedio, 9. Peso individual al destete, 6.16. Días del ciclo promedio, bueno, pues 135, todavía no estamos haciendo promedios porque no tenemos dos valores. Partos por año y lechones destetados, tampoco lo vamos a llenar, ¿de acuerdo? Ahora sí. Nos vamos con el segundo ciclo productivo y mi registro de producción sí me dice cuántos días de destete a primer servicio hubo. 5. Días de destete a servicio efectivo, es decir, nunca repitió a los 21 días, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que se destetó y a los 5 días
se inseminó y sí quedó gestante, o sea, fue bueno, fue efectivo ese servicio. Lechones nacidos vivos, 9. lechones nacidos en total, 11. 11. peso individual al nacimiento, 1.38. 1.38. $1.38. Sí, ¿Podría repetir cómo sacamos ese valor? ¿Es el mismo de peso promedio lechón? exacto. Ah, ok, Sí, gracias. sí, porque hicimos un promedio, era el peso total de la camada entre los 9 lechones nacidos vivos y nos dio el peso individual promedio, que es 1.38. Vale, gracias. ¿Sí? Ok. Días de lactancia, 28. 28. Días del ciclo productivo. Este fue el primer ciclo. 282. ¿Cuánto, perdón? 282. ¿Me podrías decir cómo lo sacaste? Supuse que era el valor de fecha al destete. No. ¿O se saca diferente? Haz de cuenta que el ciclo productivo, el segundo ciclo productivo lo tenemos que sacar de la siguiente manera. Tú tienes tu fecha de destete, ¿de acuerdo? Déjenme apuntar aquí. Lo podemos sacar de dos formas. Si seguimos el curso del ciclo productivo, dijimos que cuántos días desde el destete del primer parto hasta el servicio transcurrieron. ¿Cuántos días pasaron? 5. Y después, ¿cuántos días pasaron de gestación? 114. 114. Y después, ¿cuántos días pasaron de lactancia? 28. ¿Cuántos días del ciclo productivo usaron en el segundo ciclo? 147. Ok. Este fue su segundo ciclo productivo, pero les voy a pedir que vean su fecha de destete. ¿Cuál es su fecha de destete de su segundo parto? ¿Qué día lo destetaron? ¿Cuándo terminó la lactancia? 282. 282. ¿Y cuál fue la fecha del destete de su primer parto? 135. 135. ¿Pueden hacer la resta, por favor? 147. Ok, entonces, ustedes pueden identificar el ciclo productivo como tal, que es esto que vemos aquí, y sumarlo,
o simplemente agarran la fecha del destete del segundo parto y le restan la fecha del destete del primer parto. Que aquí. Entonces, el ciclo productivo duró 147 días. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, es para poder promediarlo. Sí. Exacto. ¿Cuántos muertos durante la lactancia hubo? Del segundo parto. Tres. Ah, no, dos. 1. Uno. Uno nada más. Ok, entonces, murió uno durante la lactancia del segundo parto, ¿de acuerdo? Donados o adoptados, 0. Lechones destetados, 8. Peso individual al destete. ¿Cuál fue el peso promedio al destete? $6.16. ¿Del segundo parto? Sí, fue el mismo. Sí. ¿A poco? Sí, sí, fue el mismo. Órale, eso sí estuvo muy raro, ¿eh? 6.16 también salió. Hay que comprar un billete de lotería. 6.16 también salieron, no lo puedo creer. En fin. Ahora sí, nos vamos con la producción acumulada. Nacidos vivos promedio, ¿de acuerdo? Ahí sí les voy a pedir que empecemos a contemplar esto para hacer los promedios y el resultado lo pondremos acá. Cuando hablamos de nacidos vivos promedio, pues obviamente tenemos que ver a estos que están aquí. ¿De acuerdo? 11 del primer parto más 9 del segundo parto entre 2. ¿Cuántos nacidos vivos promedio tengo? 10. 10. Exacto. Nacidos total promedio. 13 más 11 entre 2, ¿cuánto me da? 12. Exacto. Peso individual al nacimiento. 1.23 más 1.38 entre 2. 1.3. Lechones destetados promedio. Ay, perdón, ese no era. Doc, ¿en el de arriba se queda en 2 decimales o en uno nada más? En el de... El número 14. Ajá, es que bueno, es que sale 1.31, pero no sé si se ponga... Lo podemos dejar en con un dos decimal. Ah, Acuérdense, ok. si llega a 0.4 menor, lo dejamos en 1. Bueno, perdón, en el decimal previo, 1.3. Y si fuera 1.38, por ejemplo, pues lo subimos a 1.4. Lechones destetados promedio, nos enfocamos entonces al D, a este que tenemos aquí. 9 más 8 entre 2. 8.5. 8.5. Peso individual al destete.
6.16. 6.16. Muy bien. Días del ciclo promedio. 141. 135 más 147 entre 2. 141. Fíjense lo que vamos a hacer aquí. Aquí ya vamos a hacer una regla de 3 para sacar nuestros promedios. Lo voy a poner aquí. ¿Están de acuerdo que en 365 días $365 es un año? Si yo digo, bueno, esta hembra tuvo 2 partos en ¿cuánto les da la suma de los 2 ciclos productivos? 135 más 141, ¿cuánto les da? 276. Exacto. Entonces, esta hembra en 276 días, tuvo 2 partos. En 365, ¿cuántos partos promedio tendrá? $2.6. 2.64, 2.6, exactamente. Entonces, partos por año, 2.6. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que una hembra podía tener 2.4 por año? Perdón, 2.4 partos por año promedio. Entonces, 2.6 es un muy buen número. ¿Cómo vamos a sacar el de lechones destetados por año? Exactamente igual. En 276 días, ¿cuántos lechones destetó esta hembra? Destetó 17, ¿no? Aquí están. 9 más 8, 17. En 276 días de 2 ciclos productivos, destetó 17. En 365 días, que es lo que nos está pidiendo en un año, ¿cuántos destetará? $22.48. Gracias, Mariana. 22.48. Doc, tengo una duda. Sí. En la primera regla de 3, ¿tomamos los días promedios de ciclo o los días del ciclo? La suma de los 2 ciclos productivos, no promedio. Tenemos que tomamos el promedio, porque sumamos 135 más 141, cuando debemos sumar 135 más 147. ver. Sí, 135 más 147. Ah, nos da 282. A ver, espérenme. Sí, es 282. Es 282, no es 276, una disculpa. Ok, entonces, una disculpa. Vamos a corregir esto. ¿Me podría repetir también? O sea, toda la parte de las reglas de 3, la verdad es que me perdí. Sí, con gusto.
Miren, el primer paso, déjenme cambiar el borrador. El primer paso es en 18 y 19 sacamos reglas de 3, ¿de acuerdo? 18 y 19, regla de 3. Fíjense lo que nos está preguntando la tabla. ¿Cuántos partos por año tiene esa hembra? Ah, bueno, ahorita voy en el segundo periodo, ¿sí? Ya terminé mi segundo parto. Entonces, yo puedo hacer una regla de 3 que diga, bueno, la regla de 3 dicen por ahí que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Entonces, les voy a explicar por qué. ¿Cómo lo plantean? Partos por año, ok. Si yo tuve 2 partos, ¿en cuántos días tuve 2 partos? Ah, pues bueno, fueron 135 más 147 días que nos acaban de corregir, que nos da 282. Tuve 2 partos en 282 días. Este 282 no es más que la suma de mi renglón número 7. Porque el primer ciclo productivo fue de 135 y el segundo de 147. Eso me da 282. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, hasta ahí todo bien. Ok, entonces, tuve 2 partos en 282 días. ¿Cuántos partos voy a tener en 365 días? ¿Por qué en 365? Porque me está pidiendo el renglón 18 en un año. ¿Cuántos partos por año? Si tuve 2 en 282, ¿cuántos podría tener en 365 días? Y entonces, mi regla de 3 me dice 365 por 2 entre 282 me da 2.58. ¿Sí me expliqué? Sí, doctor. Ok, entonces lo mismo vamos a hacer con lechones destetados. Nada más que ahora me voy a fijar en el renglón número 10. ¿Cuántos lechones desteté? 9 más 18 son, perdón, 9 más 8 son 17, ¿no? Lechones destetados por año. Si 17 lechones desteté en 282 días, que es el mismo valor, ¿no? Ciclo 1 más el ciclo 2. ¿Cuántos en 365 días? ¿Cuánto les da? 22. 22 exactamente, 22.00. Ok, entonces voy a destetar 22 lechones. ¿Ya quedó claro este punto? Sí, solo que la regla de 3, bueno, yo lo estoy haciendo en Word y me parece que son 2.59. En Word, perdón, en Excel. En Excel. Sí, Ajá. porque estás usando más, bueno, menos decimales. 2.58, 2.59 está bien. Les comento que, pues digamos que no pasa nada cuando por ahí hay algún decimal diferente y es precisamente por la configuración del Excel, no importa, ¿de acuerdo?
Ok, muchas gracias. Muy bien, no, no de qué, Andrea, no hay de qué. Lechones destetados me da 22.48. A ver, vamos a ver por qué, Mariana. Ajá. Fueron lechones destetados, lo tenemos aquí en el renglón número 10. Déjenme cambio de... Ok, lechones destetados están aquí, ¿cierto? Y en el primer parto destetamos 9, en el segundo parto destetamos 8. Eso equivale a 17 lechones, que ya los pusimos aquí en nuestra regla de 3. Ajá. 17 lechones fueron destetados en 282 días. 282 días sale de 135 más 147. ¿Sí, Mariana? ¿Sí tienes el 282 aquí? Sí, sí, sí. Ok, entonces 365 por 17 entre 282, pues da 22.00, Mariana. Ajá. Pero, o sea, si yo lo hago diferente, por ejemplo, 365 por 17 entre 276, me sale el punto 48. Ah, no, pero no es 276, es 282. Ah, sí, cierto. Ah, no, pues ya. ¿Sí? Sí, ya. Sí, acabo de ver que sí es 282 y yo tengo 276. De acuerdo, Mariana, es 282, porque hace ratito algo hicimos raro, pero son 282 días de ciclo productivo 1 más ciclo productivo 2. Sí, ya. Hasta el mismo Excel lo da en 22.02. De acuerdo. Muy bien. Entonces, repito, los valores de su registro de producción número 3 tienen que ser pasados aquí, sacando nada más los días del ciclo productivo, y cuando vayan a hacer su registro de producción, perdón, su producción acumulada del parto número 3, utilicen los valores de arriba, ¿sí? No promedien con esto porque no les va a salir. Aquí ya están promediados, no pueden hacer promedios con promedios. Son con los valores originales. Entonces les voy a pedir que en este momento desarrollen el parto número 3 y en este mismo momento lo vamos a revisar, ¿de acuerdo? Bueno, ahorita que termine. Agarren su registro de corral número 3, llenen todo esto, saquen sus promedios y ahorita lo revisamos, por favor. Cuando terminen, levanten la mano, porfa, para poder definir en qué momento ya terminaron todos y revisarlos juntos.
Veo la mitad más o menos de las manos levantadas. Jessica, Pau, Dafne, Elsa, Tabata. ¿Nos esperamos unos minutitos más? Ya se terminó, doctor. Ok. ¿Alguien requiere que nos esperemos unos minutitos más? ¿Sí están haciendo el ejercicio? Sí, pero si quieren ya, solo me faltan los últimos dos, los hago mientras empiezo. Nos esperamos un minutito, Elsa. Un par de minutitos para que terminen. La idea es que lo revisemos y ya quede, digamos, entendido este ejercicio, porque es lo último, de hecho, que vamos a ver. Bueno, perdón. Esto también va a venir en el examen. Digamos que es la última sección del primer examen. Entonces, vamos a esperar unos 2 minutitos y ahorita lo revisamos juntos para que no haya ninguna duda. Doctor, nada más una duda. Sí, ¿Los lechones muertos en lactancia son los mismos que los lechones nacidos muertos? no. ¿No? Cuando se da el momento del parto, al día 114 de la gestación, Ajá. tú puedes decir, nacieron 15 en total, pero 10 vivos. Eso quiere decir que 5 nacieron muertos. Eso fue al nacimiento. Ajá. Los muertos en lactancia son, ya nacieron vivos los 10. Ajá, 5 nacieron muertos. Estos 10 empiezan su amamantamiento con la cerda durante 21 días. Al final de la lactancia, tú dices, se me murieron 2. ¿Sí me explico? Muertos en lactancia son los que nacieron y estuvieron ahí los 21 días. ¿Cuántos se murieron en esos 21 días de lactancia? 2. Los nacidos muertos eran los que al momento de nacer ya estaban muertos. ¿Y entonces los muertos en lactancia, de qué datos se sacaban? Los muertos en lactancia, Mariana, muertos en lactancia. Ah, aquí está, mira. Qué bueno que lo preguntas. Los muertos en lactancia es la resta, déjenme cambiar a modo puntero láser. Los muertos en lactancia tú los obtienes restando. Si 11 o 9, ¿no? Respectivamente el parto 1 y parto 2. Si 11 lechones nacieron vivos, pero se destetaron 9, quiere decir que durante esos 21 días de lactancia murieron 2. Ok. O en este ejercicio, ¿cuántos nacieron vivos? Aquí, 9, en el parto número 2. ¿Nacieron vivos 9? Ok, empezaron la lactancia. Ok. Al final, ¿cuántos destetaron? Ah, pues acá destetaron 8. ¿Cuántos se murieron entonces? 1. Ok. ¿Sí? Sí. Ok, a ver, déjenlo reviso. Sí, sí, Mariana. Muy bien, a ver. Elsa, Roberto, Mayrani, Abigail, Dafne y Manuel. Tabata.
¿Ya listos? Sí, doctor. Perfecto. Ok, entonces tenemos 20 minutos para que nos dé tiempo de revisarlos. Vamos a continuar. Denme un segundito, cambio de puntero láser a pluma. Si ustedes tienen el tercer registro de producción, Omar, ¿me podrías decir cuántos días pasaron del destete al primer servicio? Es decir, el primer valor. 7 días. Perfecto, aquí pasaron 7 días. Días de destete a servicio efectivo AD. Pues, 5. No, ¿qué crees que son 7? Porque se destetó y a los 7 días inseminaron y sí fue bueno, sí fue efectivo el servicio. A partir de ahí quedó gestante. Ah, sí, me confundí de número, perdón. Exacto, son 7, ¿sale? Tabata, lechones nacidos vivos del tercer parto. 9. 9. Sí. Ok, Tabata, gracias. Amairani, lechones nacidos total. 10, exactamente, Amairani. Peso individual al nacimiento, Jessica. Peso individual al nacimiento de los del tercer parto. Tabata, peso individual al nacimiento. 1.22. 1.22. Días de lactancia, Gustavo, ¿cuántos tuvimos? 24. Perfecto, 24 días de lactancia, este tercer ciclo. Días del ciclo, Elsa, ¿cuántos días tuvimos en el tercer ciclo productivo? 145. Perfecto, 145 días. Muertos en lactancia, Pablo. 1. Un muerto en lactancia. Donados o adoptados, 0. Lechones destetados, Carolina. 8. Peso individual al destete, Aldo. 5.96. Perfecto, 5.96. Ahora nos vamos con la producción acumulada. Carla, ¿cuántos nacidos vivos promedio tenemos? 9. 9. Doctor, Sí. son 10 porque sale 9.7. Sí, ¿saben qué vamos a hacer? Perdón, como son promedios y son 3 partos, o sea, que es un número non, les voy a pedir que pongamos el 9.7, ¿sale? Vamos a poner el primer decimal, porque si no, 9.7, ¿de acuerdo? Sí, se me hizo raro, es que dije 11, 9, 9, pues no da 9 exactamente, entonces vamos a poner 9.7. Nacidos total promedio, Jimena. 11.3. Gracias, Jimena. 11.3. Peso individual. Ay, ok.
qué feo 3. Peso individual al nacimiento, Mónica. 1.28. Perfecto, 1.28. Abigail, lechones destetados promedio. 8.33, gracias, Abigail. Peso individual al destete, Carlos. 6.07. Gracias, Carlos. 6.07. Ok. José Luis, ¿nos apoyas con los días del ciclo promedio? Me salieron 142.33. 142.3. Sí. Perfecto. ¿Quién me ayuda? Ale, ¿me ayudas con partos por año? ¿A poco? 1.69. A mí me salió 2.56. Sí, sale. También. Ajá, sale 2.5. A ver, Ale. Mira, vamos a hacerlo juntos. Estamos en el tercer parto y necesitas sumar los 3 ciclos productivos, ¿de acuerdo? Ajá. Necesitas sumar los 3 ciclos productivos, perdón. Entonces, ¿cuánto les da la suma de los 3 ciclos? $427. 422. Ok, 427. Perfecto, miren, entonces vamos a hacerlo. ¿Cuántos? Bueno, tengo que borrar este también. Partos por año. 3 partos. Logró esta cerda en 427 días del ciclo. Ahora sí, entonces, ¿cuánto les da esa cuenta? Elsa, ¿cuánto dijiste que nos había dado? ¿2.50 y qué? 2.56. Exacto, 2.56. Perfecto. ¿Sí ya quedó, Ale? ¿Dónde estaba por ahí el error en la suma? Perfecto. Lechones destetados por año. ¿Quién me ayuda? Andrea. A mí me salió 21.37. Gracias, Andrea. 21.37. Entonces, lo que hacemos es sumar 9 más 8 más 8. Y eso me da 25. En 427 días, ¿de acuerdo? En 365 días tengo 21.37. ¿Alguien tiene alguna duda del registro de producción? Bueno, de este registro de producción, utilizamos, por supuesto, registros de corral, que son los individuales de las hembras, y vaciamos la información en la parte superior y nada más sacamos producción acumulada. Yo tengo una duda. Sí. En el 3 de la fila 16. Parto 3, fila 16. Ok, sí. ¿Cuál es la duda, Andrea? ¿Cómo No sacar entiendo ese? cómo salió. Ajá. Ah, mira.
Déjenme pongo puntero láser. Aquí está, miren. 16, número 3. ¿Cómo salió este 6.07? Nos está pidiendo peso individual al destete y es un promedio. Entonces tenemos que sumar estos 3 y dividirlos entre 3. 6.16 más 6.16 más 5.96 entre 3. Y nos tiene que dar 6.07. Es que me da 6.09. Ah, a ver. Ah, pero lo está haciendo en Excel. Ajá. Es por la configuración, no te apures por esos decimales, ¿Vale? Andrea. Ah, vale. Sí, En es la por... calculadora también sale 6.09. A ver, eso es lo que iba a ser 6.16 más 6.16 más 5.96. 18.28 entre 3. 6.09. A lo mejor me dijeron 6.09 y puse el número feo, ¿eh? Tienen razón. 6. Bueno, 6. Perdón en los números, pero... Listo, entonces es 0.09. Tienes toda la razón. Yo tengo una duda respecto a los ejercicios en general y para el examen. ¿Usamos 1 o 2 decimales en Excel? Miren, si van a usar Excel, usen un decimal, por favor. Si pueden, si han visto arriba unas flechitas con ceros que dicen quito decimales o aumento decimales, déjenlos en 2, por favor. Déjenlos en 2 decimales. ¿Sí? Doctor, yo tengo duda en cómo sacaron los días del ciclo, porque, bueno, yo entendí que se tienen que sumar los días de destete presente al estro, más la gestación, más la lactación, pero a mí me salió un número diferente en el parto 3 cuando sumé esos 3, o no sé si hice mal ese cálculo. A ver, el parto número 3 es... ¿cuántos días tarda la hembra en entrar en estro y en inseminarse en el parto número 3? Días de destete a servicio, ¿cuántos días tardó? 7. Exacto. Entonces tenemos 7 más los 114 días de gestación. ¿Sí? Más fueron 24 días de lactancia. Ay, ya me di cuenta. ¿Ya viste? Sí, puse 144 en gestación, son 114. Ya entendí. Ajá. Gracias. Entonces dan 145 los días del ciclo productivo de tu tercer parto. O sea, el tercer ciclo productivo de la hembra da 145, ¿de acuerdo? Sí. Sí, ya hice bien la suma. Gracias. Ok. No hay de qué. Por último, les voy a pedir que copien este y este queda de tarea. Les tengo que decir también que esta tarea es bien importante porque viene un ejercicio igual en el examen. No vienen los individuales, ¿eh? No vienen los registros individuales. Estos no vienen, ¿de acuerdo? Viene solamente, es importante que sepan cómo se va sacando, pero viene solamente uno igual a este. Entonces, que se quede este de tarea, por favor. Y pues me lo mandan en cuanto puedan. Y el lunes nos vemos para revisarlo y, o sea, el único objetivo del lunes es revisar que entiendan bien el flujograma, el cálculo en bandas y el registro de producción, ¿de acuerdo? Si alguien dice, no, yo ya lo tengo todo listo, tengo perfectamente claro de dónde sale y cómo hacerlo, no hay problema. Les había comentado que el lunes era repaso
de estos cálculos de registros para el examen, ¿de acuerdo? Entonces me mandan su tarea. El lunes, pues quien guste nos conectamos. Y si no hay dudas, si no se quieren conectar, no pasa nada, pero pues sería el último día para revisar detallitos de estos 3 ejercicios. ¿Alguna duda? No, doctor, ninguna. No, doctor. Ok, pues entonces me voy a quedar con la pantalla así 5 minutos más para que lo terminen de copiar. Quien ya lo haya copiado o capturado la pantalla, bueno, pues entonces nos vemos el lunes si tienen dudas, y si no, el martes les mando el link. El examen lo tienen que hacer, en el horario de clases de 7 a 9 de la mañana. Les voy a mandar el link y vienen 3 ejercicios. En el link solamente viene el cálculo en bandas y viene un archivo adjunto en el correo electrónico, y ese archivo adjunto va a tener un registro de producción como en el que están viendo en la pantalla, donde ya están los valores, nada más hay que sacar su producción acumulada, y el flujograma, ¿no? Así le haríamos. Doctor, ¿nos conectamos al Zoom o no? ¿O es cada quien por su lado? No, ¿en el examen? No, Ajá, no, sí, no. justo. No nos tienen que conectar, lo único que les pido es que lo hagan de 7 a 9. Ustedes pueden decidir si hacen primero el flujograma y el registro de producción y después se meten al link. La idea es que sea de 7 a 9, tanto en la liga del Kahoot como en sus ejercicios. Pregunta de si entonces no vendrán registros de corrales en el examen. No van a venir. Nada más este registro de producción acumulada. ¿Listo? ¿Dudas o comentarios? Si no hay dudas o comentarios y ya anotaron el ejercicio, les deseo un excelente fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos el lunes para quien quiera un repaso, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Cuídense. Bonito fin de semana. Buen fin, saludos a todos.